Bien chicos, en esta sesión de trading yo voy a comenzar, ¿qué les parece? Con $70 y vamos a ver si lo podemos multiplicar por 10. Vamos a ver si podemos llegar a los 7000, ¿de acuerdo? Vamos a intentarlo. Pero bueno, ya ganamos de todas maneras. Entonces, chicos, ganamos. Bien, se cerró y se cerró a lo positivo. Excelente. Hola, hola amigos, ¿cómo están? Aquí su amigo, su compañero, su sensei, Rodrigo Trader, para comenzar con un día más de análisis y de billetes verdes en nuestros bolsillos. Si no se quieren perder de mis análisis en tiempo real, les pido que se suscriban a mi canal de Telegram, que es completamente gratuito. Ahí podrán encontrar análisis, secretos, clases y mucho más. Así que bueno, sin más por el momento, vamos a comenzar con el análisis del día de hoy en nuestra plataforma Quotex. Así que vamos para allá. Ganar, no sé, al menos, no sé, unos $600. Será una sesión rapidísima. En este caso, bueno, yo ya abrí mi primera posición y vamos a ir a la parte de arriba. Vamos a esperar el movimiento ascendente, ¿de acuerdo? Y básicamente se está logrando lo que yo pensaba. Así que se cerró la posición y ya tenemos $40. $40 que podemos usar para el siguiente movimiento. De hecho, saben, yo creo que empezamos con 20. Creo que 600 es muy poco. Vamos a ver si podemos lograr $1000. ¿Qué les parece? De hecho, miren, mientras estoy explicándoles, ya bajó la tendencia y vamos a abrir esperando que esto siga bajando. Yo hubiera abierto un poco antes, pero me quedé explicándoles y modificando la cantidad a invertir y perdí unos cuantos segundos valiosos para abrir la posición. De hecho, si se dan cuenta, y un segundito, me parece que se va a cerrar la posición. Ok, un segundo. Creo que esta vela nos está jugando un poquito mal. De hecho, se cerró. Bien, se cerró y se cerró a lo positivo. Excelente, porque la tendencia así nos lo está diciendo. Solamente esperamos y listo, abrimos la posición. Podemos ver básicamente que los osciladores nos están mostrando una fuerte tendencia alcista. En este caso podemos ver el Vortex y podemos también ver los Moving Average. En este caso el SMA y el EMA, ¿de acuerdo? Simplemente vemos cómo se mueven hacia arriba y nos están indicando que la tendencia irá hacia ese lugar, ¿de acuerdo? Entonces, también solamente estamos esperando romper esta zona de resistencia que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Que me parece ya la rompió y me parece que tenemos movimientos firmes en cuanto a esta posición. Entonces, solamente hay que esperar. Yo creo que ya no va a bajar. Sería una desgracia si esta vela o la siguiente vela bajaran, porque bueno, ya tenemos mucha ventaja en cuanto a la línea de apertura. En este caso simplemente esperamos y que se cierre pronto, porque esta vela ya comenzó a resistirse a la perfecto, tendencia. Bien, ganamos. Excelente. Ya generamos $134 y me parece que vamos bien. Un segundito. Aquí podemos ver exacto. Podemos ver que la vela va bastante, pues digamos, bajista. Y no creo que vaya a subir otra vez. Entonces vamos a tomar esta vela verde como un impulso retroceso para, bueno, aprovechar la tendencia bajista en esta posición. Seguramente es porque la moneda es muy exótica. Pero bueno, ya ganamos de todas maneras. Entonces, chicos, ganamos. Y los osciladores también nos están indicando que tenemos que ir hacia un lado, que es hacia la compra, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, aquí básicamente lo que podemos ver es que nuestro vórtice o el Vortex tiene una fuerte tendencia alcista. Podemos ver la línea verde en la parte de abajo que va yendo hacia arriba. Además de que, bueno, los movimientos de las velas pues básicamente están rompiendo todas las resistencias en la parte de arriba. Podemos ver la resistencia anterior en la cuadrícula, en un cuadro un poco más abajo, en la parte de la izquierda, al principio de la pantalla. Podemos ver que la resistencia ahí se mantenía. Esa era como la parte más alta, pero ya la rompió. Entonces yo podría suponer que la tendencia seguirá yendo hacia arriba. Por eso vamos a la compra. Y miren, de hecho sí, ya rompió otra vez otra, y seguimos yendo para arriba, que yo creo, espero que no baje más, porque a veces cuando se rompe, digamos que llega a un proceso como de ajuste y a veces
Perfecto, ya mejor me callo porque ya ganamos. Bueno, sí, lo digo. A veces ese proceso de ajuste del precio hace que las velas, digamos, retrocedan y eso nos puede afectar. Pero bueno, aquí no se logró eso. Aquí, de hecho, logramos generar ingreso y, pues bueno, ya no pasa nada. Ya estamos del otro lado. ¿De acuerdo? Entonces, lo mismo que digo, siempre podemos quedar analizando si hay otro movimiento que hacer. Si no, pues podemos pasar a la siguiente divisa que tenemos en la parte superior de nuestra pantalla. Que no creo que se vaya a romper y yo creo más bien que nos va a dar una parte de rebote hacia arriba. Entonces, bueno, básicamente lo que podríamos decir es que el precio de este par de divisas está en la sobreventa, ¿de acuerdo? Y lo tomaremos como un impulso o como un rebote hacia arriba. En este caso, miren, ganamos 848 dólares hasta este trade. Llevamos 6 de 6. Entonces, me parece que nuestros movimientos o nuestros análisis han sido pues bastante, digamos, correctos. Ya se movió aquí nuestra tendencia. En este caso tenemos la tendencia pues que se modificó y podemos ir hacia la compra. Pero está muy cerca de la línea de cierre. Entonces, yo no sé que vaya a pasar, pero como estamos en la línea de cierre básicamente, seguramente se regresará el dinero. Perfecto, se regresó el dinero porque no hubo ningún movimiento y básicamente no hubo ni pérdida y no hubo ganancia. En este caso, pues bueno, fue digamos, un 0-0, ¿de acuerdo? Ahora, podemos pasar a otra divisa, en este caso el dólar y el dinar argelino, y podemos ir ahora sí a la venta, ¿de acuerdo? Cantamos victoria. Bien, perfecto. Entonces, en este caso, logramos cerrar nuestra sesión de trading con 1,492 dólares, que yo comencé con 21, más o menos. Entonces, chicos, ven, sí se puede. Esto fue un poco de análisis rápido, pero si ustedes no se quieren perder de mis análisis en tiempo real, el link que estaba en la pantalla anterior, en la parte de aquí de cartera. Simplemente confirmamos y su dinero estará en sus manos. Eso es todo. Bastante fácil, ¿no? Bueno, pues bueno, aquí eso es todo lo que vamos a hacer. Simplemente confirmamos aquí con el código de verificación y listo, chicos. No hay nada más que hacer. Eso es todo y pues de nada. Sean bienvenidos al mundo del trading. Pues bueno, ya saben qué hacer. Solamente los invito a que se suscriban a mi canal de Telegram que les dejo aquí abajo en la descripción del video. Ahí podrán encontrar secretos, podrán encontrar señales en tiempo real, así como otras cositas que serán de su interés. Entonces, chicos, no hay más que añadir en el video de hoy. Espero que estén muy bien. Éxito en sus tradings y nos vemos en la próxima.